Bueno, pues buenas tardes. Vamos a pasar, si os parece, a abrir la primera mesa de estas jornadas Bienal de Pensamiento. Muchas gracias por venir. Muy breve por mi parte, simplemente como quizá ya sabéis, se trata de una primera toma de contacto sobre las cuestiones relativas a la situación de lo estético, lo artístico, por extensión lo cultural, en relación con los límites de lo social, la crisis social y la crisis también que conlleva para el arte, por decir así, la situación del pensamiento contemporáneo, ¿no? Para eso tenemos dos personas pues, que para mí es un honor que hayan podido y querido venir. Me hace mucha ilusión verlos juntos. Os los voy a presentar brevemente y enseguida les cederé la palabra. Tengo a mi izquierda, que hablará en primer lugar, a Pilar Carrera, que es profesora y también catedrática de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido investigadora visitante en instituciones de reconocido prestigio como London School of Economics, las universidades de Yale, Harvard y otras. Yo tengo que decir que quedé prendado ya de su trabajo hace mucho tiempo por su primer libro sobre Tarkovsky, cineasta Andrei Tarkovsky, antes de conocerla personalmente. De hecho, eso fue el principal motivo por el que intenté acercarme más a su trabajo y a su trayectoria. Ha publicado también, entre otros libros, Las moradas de Walter Benjamin, el relato documental, Efectos de sentido y modos de recepción, basado en hechos reales, mitologías mediáticas e imaginario digital, así como no me resisto a citar este último reciente libro, precioso libro publicado en Valencia, Lógica del fragmento, que os recomiendo vivamente. A mi derecha, para ya dejar la palabra en sus manos, tengo a Jordi Claramonte, doctor, profesor y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con una tesis orientada a investigar las tramas de la autoorganización en lo artístico y en lo político. Siguiendo esta línea, ha publicado libros como La República de los Fines, Desacoplados, Estética Modal 1, Estética Modal Libro 2. Esto parece ir en serio. Y falta el 3. Ahí lo dejamos. Y ha colaborado también en diversos colectivos de intervención estética y política como La Fiambrera, SCCPP, Yo Mango, La Tabacalera, Centro Social Autogestionado, y de hecho en esa órbita es cuando también nos conocimos hace mucho tiempo y el tiempo también ha querido darme la suerte de seguir cerca. Entonces, como digo, para mí es una suerte que él también esté aquí y nos pueda un poco plantear cómo ve la jugada. Y una vez acaben, pues abriremos un tiempo de turno de diálogo tanto entre ellos como con quienes estamos aquí para lo que consideréis oportuno. Así que, de verdad, muchas gracias. Gracias, Antonio. Si quieres empezar tú. Sí, yo me voy a situar. No sé si está muy alto, ¿no? Bueno, me voy a poner aquí detrás, pero ¿me oís bien? Sí, está un poco alto. Yo me he oído... ¿Nos acomodamos aquí o bajamos? Vais en vais. Bueno, quería poner algunos ejemplos concretos sobre la cuestión de arte, límite. Entonces, de ahí la presentación, porque quiero que veamos algunas imágenes que para mí es así, ¿no? Sí. Que para mí ilustran esta noción de límite, una noción que yo considero capital y que quizás está siendo, yo diría en la actualidad, sin ningún ánimo catastrofista, ¿no? Pero una perspectiva cada vez quizás menos usual. El planteamiento del arte como límite, ¿no? Entonces voy a poner algunos ejemplos, hacer un recorrido desde diversas perspectivas, desde diversas disciplinas, a través de imágenes, a través de edificios, a través de ejemplos cinematográficos, ¿no? Para ilustrar un concepto que es muy difícil de ilustrar, obviamente, porque remite esencialmente
a un umbral, a un linde, a un vacío, como es el de límite. Decía antes que yo creo que hay que partir de una situación que merece la pena ser, que hay que plantear, y es que probablemente nunca ha habido un imperialismo tan fuerte del relato, por decirlo así, mediático, y cuando me refiero a esto, me refiero a lo que sería un relato normalizado, una forma de contar más o menos normalizada y perteneciente al universo de los mass media, y en este caso, bueno, pues esencialmente a lo que es el sistema digital. No se trata tanto de entrar a debatir qué es o qué no es Internet, ¿no?, sino de entender un poco el tipo de relato dominante que se está gestando en ese sistema. Obviamente entendiendo los medios de comunicación de masas de una manera quizás un poco reduccionista, pero esencialmente como negocio y por lo tanto vinculados a una lógica económica, ¿vale? Esto no quiere decir que no pudiera ser de otra manera o que el potencial del medio, por ejemplo en este caso, no permitiera otra cosa. Pero es verdad que esa lógica, lo que podemos denominar la lógica digital, la lógica también del negocio digital, está hasta cierto punto introduciendo determinadas características, determinadas estructuras que afectan. En este caso me voy a referir esencialmente al dominio, al territorio de la ficción, ¿no?, y que, bueno, lo constriñen también de forma considerable. No puedo verlo aquí porque ahí no puedo leer prácticamente nada, ni lo que he puesto. ¿Puedo pasarlo aquí al mismo tiempo o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para pasarlo aquí? Bueno, pues entonces... sí, eso lo veo, pero hay citas que quiero leer literalmente, con lo cual va a ser un poco complicado. ¿Quieres que lo leamos nosotros? No. Me lo puedo inventar directamente, pero bueno, vamos a ir un poco al... Lo primero daba una definición, ¿no?, de la cuestión del límite. Volviendo un poco a los orígenes latinos del término, y es muy curioso porque en ese caso... a lo que remiten es tanto a sendero como a umbral, ¿no?, que es una noción quizás poco habitual, porque se entiende que el límite siempre está supeditado a aquellas estructuras, es decir, a las posesiones que lo rodean, ¿no? No es tan importante ese sendero como, digamos, el territorio, ese territorio de la posesión, de la finca, de la acción, etcétera, que rodea el límite. Entonces, lo que me interesa aquí es ver ejemplos, formas de representación que precisamente en lo que se centran no es tanto en esas posesiones, en esas propiedades, en esos órdenes cerrados y conclusivos, sino en ese territorio, en esa especie de espacio quijotesco del flaner que las atraviesa. Decía antes que es muy importante tener en consideración cómo está afectando la lógica mediática a la actual configuración de la ficción o del relato de ficción. Y, bueno, os voy a poner dos ejemplos, ¿no? Y cuando hablo de la lógica mediática me estoy refiriendo esencialmente a la lógica digital y a determinadas características que se han considerado asociadas a ese sistema digital, ¿vale? Todos lo conocéis bien, como puede ser, por ejemplo, a Internet se han asociado nociones como empoderamiento, como horizontalidad, como lo dialógico, la ausencia de estructura y de poder. Yo creo que es evidente ya a estas alturas que eso puede funcionar como una estrategia de marketing, pero esencialmente poco más. Si alguien intenta retirar un vídeo de YouTube se encuentra con una estructura de poder muy clara, no es tan fácil, ¿no? Entonces entramos ante un medio con una lógica que es la misma que todos los medios, pero que ha generado al mismo tiempo todo un discurso en torno a sí mismo, y luego intentaré encajar esto que estoy contando con lo que quiero presentar, que ha generado una lógica en torno a sí mismo que obviamente no se corresponde para nada con la propia naturaleza del medio. Es decir, un medio que ha entrado directamente en el territorio de la intimidad, que se gesta esencialmente el consumo que hacemos ahí, es desde ese territorio desritualizado, desempoderado de la intimidad, un medio que se plantea como dialógico, cuando al mismo tiempo todos aquellos espacios para lo dialógico están estrictamente regulados. Si nosotros ponemos un ejemplo, como por ejemplo Twitter o cualquier red social, es evidente que
no hay en absoluto la diversidad discursiva que potencialmente podría haber cuando todo el mundo mundial puede acceder. Si yo, por ejemplo, entro en Instagram, todas las fotos se parecen de manera inusual, ¿no? Es decir, podríamos acuñar casi una categoría, vamos a prescindir del texto y directamente que se puede llamar lo instagrameable. Es evidente que ahí hay reglas que no están escritas, pero reglas de enunciación que han sido asimiladas. La gente cuando sube una foto, por ejemplo, a Instagram, sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no. Sabe el tipo de comida que tiene que subir ahí para que eso entre dentro de esa estética, llamémoslo así, del medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso no se limita simplemente a espacios más o menos puntuales, sino que contamina, de alguna manera, toda la representación, la producción de ficción, y de una manera mucho más radical de lo que han hecho otros medios. Esto es evidente. Si nosotros pensamos en cuál era nuestra relación con los medios precedentes, en cuanto a prescriptores discursivos, o digámoslo así, normalizadores discursivos o naturalizadores discursivos, claro, el tiempo de contacto era mucho menos escaso y los ámbitos también. Nosotros ahí prácticamente estamos discursivizando todo, desde nuestras opiniones hasta nuestros sentimientos, etc. Pero lo que es importante es que en el fondo lo hacemos de acuerdo con reglas que hemos interiorizado. No hay para nada esa especie de pluralidad discursiva. Si hubiese que caracterizar algunos de los aspectos de ese, podemos denominarlo régimen representacional, que es perfectamente consistente, ¿no?, con el tipo de negocio digital, bueno, podríamos decir que se caracteriza en principio o pretende ser más o menos transparente. Anula prácticamente esa distancia espectatorial o esa distancia espectacular. Y pongo un ejemplo. Cuando nosotros vemos o entramos en Facebook, no tenemos para nada la impresión de estar ante un reality show. Es decir, tenemos la sensación de que eso es prácticamente la continuación ¿de qué? De nuestra cotidianeidad. Bueno, eso no es así, evidentemente. Estamos ante un reality show igual que El Gran Hermano, pero que tiene una retórica completamente distinta, que se disfraza de cotidianeidad, de transparencia. Es decir, el relato mediático digamos que hace una especie de acto o de escenificación de su propia desaparición, y la gente lo que, en el fondo, lo que creemos, y funciona así todos obviamente, es estar contemplando una extensión de nuestras propias vidas. Entonces hay una pérdida radical ahí de distancia con ese relato, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo claro. Si nosotros pensad en la pantalla televisiva o la pantalla cinematográfica respecto a este tipo de pantalla y a las representaciones que genera. La noción de estar ante algo que no pertenece a nuestro propio régimen cotidiano, de estar ante un tipo de relato que es ajeno, externo a nosotros, era mucho más fuerte con aquellas pantallas. Aquí prácticamente estamos en ese territorio de lo pseudo-doméstico, ¿no? Entonces todo lo que aparece ahí o lo que comparece ahí se presenta casi como autoevidente, como transparente, como algo que prácticamente no pertenecería al orden de la representación, sino de eso que se denomina hechos reales, ¿no? Y otra de las características de ese entorno mediático, que en el fondo ejerce, decía antes, una especie de presión casi imperialista sobre los modos de contar, y lo digo en un sentido muy amplio, es decir, nos habitúa, por ejemplo, a determinados ritmos muy rápidos, muy sincopados, de modo que, paulatinamente, cada vez nos cuesta más contemplar, por ejemplo, unas imágenes. Si algo dura demasiado, si algo se extiende demasiado, ya lo descartamos, ¿no? Entonces, es todo un proceso de adaptación discursiva y de normalización discursiva que tiene unas consecuencias muy importantes, porque en el fondo determina qué es lo que somos capaces de ver y de no ver. ¿A qué tempos estamos o no estamos acostumbrados, ¿no? Si recordáis esa especie
parece ya un animal prehistórico. Si recordáis la cabina telefónica, todo el mundo recuerda las cabinas telefónicas, ¿no? Aquello era el ejemplo de un sistema de medios discreto, por oposición a un sistema en el que vivimos ahora, que es un sistema de medios continuo, en el que al final nuestro contacto con el relato mediático de cualquier tipo era mucho más, digamos, bueno, nos sentábamos en el sofá en el salón y veíamos la televisión, allí sí, pero en cuanto abandonábamos el salón, es decir, los aparatos estaban conectados con un cable. Entonces, el entorno mediático y el relato mediático llegaban hasta un determinado punto, y a partir de ahí entrábamos en otro territorio, ¿no? Bueno, eso se ha descompensado radicalmente. Y eso tiene unos efectos también radicales en lo que digamos que es todo el repertorio de relatos y el repertorio de relatos ficcionales en general. Si vosotros veis o si os fijáis ahora, cada vez hay más una tendencia a recurrir a la noción, cuando vemos una serie de ficción, de hechos reales. ¿Vale? O sea, estamos apelando continuamente, o se apela continuamente a una especie de factualidad. De manera que la ficción tiende cada vez más a consumirse como si fuera un hecho inapelable, indiscutible, y no una propuesta, una interpretación, una creación. Es decir, todo se orienta hacia una especie de dogmatización del relato. Claro, es evidente también que la capacidad de los medios de comunicación ahí de llenar el tiempo de ocio es muchísimo mayor ahora, y además bajo la sensación de una enorme pluralidad. El problema, y yo lo veo por ejemplo cuando yo doy clase a estudiantes de audiovisual, e insisto, esto no es ninguna proclama apocalíptica, simplemente un análisis, ¿no?, de cómo han ido aumentando su influencia a todos los niveles ya los medios de comunicación y su estructura discursiva. Si yo a veces pregunto a los estudiantes y hablo de autores, que por otra parte son autores bastante conocidos, Wells, Hitchcock, quien quieras, y nadie ha visto nada. ¿Por qué no han visto nada? Porque tienen menos interés, gente que se dedica a la comunicación audiovisual. No, porque está completamente copado el tiempo de ocio por determinado tipo de producciones, con lo cual aquellas producciones que se distancian de lo que podemos denominar absolutamente un modo de representación normalizado, la monoforma, ¿no?, de la que hablaba Watkins, cada vez hay menos contacto con otro tipo de relatos, hasta el punto de que esos relatos ya se descartan porque nos incomodan. Todos sabemos también que en el fondo la producción serial, aunque se hagan cosas interesantes, es una producción serial y al final está hecha prácticamente por el mismo patrón. Con lo cual estamos consumiendo sistemáticamente lo mismo. Y esto bajo la apariencia de una enorme y de una amplia diversidad. Volvemos de nuevo a ese fenómeno, ¿no?, que decíamos de Instagram. Tú puedes seguir a no sé cuántos Instagramers y al final la estética, ¿vale?, el tipo de relato que te vas a encontrar está absolutamente formateado por la plataforma y por las exigencias de esa plataforma. Y la gente lo ha asimilado también. Entonces empiezan a caer progresivamente y cada vez más en el olvido formas alternativas de contar. Hay una anécdota en este sentido es casi una película de terror, aunque parece un anuncio inocente y divertido, ¿no?, pero cuenta mucho de lo que está pasando en la actualidad. Es un anuncio de Apple, estos anuncios navideños que hacen, y en un momento dado lo que cuenta es cómo al final Frankenstein, no sé si lo habéis visto este anuncio, es decir, el monstruo, es decir, lo diferente por antonomasia, ¿no?, el monstruo siempre es lo diferente, acaba siendo, digámoslo así, domesticado y socializado por un teléfono móvil. Es decir, el último reducto de la diferencia entra, digamos, en ese relato institucional por la vía de la tecnología en cuestión, ¿no? Es una cuestión de domesticación sistemática de todo lo que es diferente, haciéndolo entrar en ese mismo, en esa misma forma, ¿no? Bueno, es lo que yo llamo un poco la domesticación de la ficción. ¿Y qué entiendo por eso? Al final, la ficción, y entendamos este concepto en un sentido muy amplio y llevémoslo también al territorio de lo artístico, ¿no?
Su idea también, o digamos, puede plantear o debería plantear cuestiones a futuro, debería cuestionar determinadas cosas. Cuando una ficción se convierte en una especie de repertorio de factualidades, que lo que plantea de entrada es así son los hechos y así se los hemos contado, y se consume casi como una especie de documental, vira hacia, no precisamente hacia la libertad, sino hacia lo dogmático. Porque lo que te están diciendo es que ahí finalmente lo que se está contando no es una historia, sino que se está dando cuenta de los hechos, ¿no? Bueno, y por lo tanto se convierte en un elemento legitimador del status quo. Voy a pasar directamente, para no extenderme demasiado en esto, a unos cuantos ejemplos para que lo veamos claramente. Vamos a ir ahora a un tipo de relatos que nos pueden dar una idea de lo que significa límite. Noción que, por supuesto, no suele tener cabida en entornos representacionales mediáticos. No porque los medios de comunicación sean el mal, sino porque los medios de comunicación, bueno, tienen una determinada finalidad. Y esencialmente se trata de generar rentabilidad, ¿no? Y el tipo de relatos que promocionan son aquellos que generan más rentabilidad y que van a tener unas determinadas características. Ese no es el problema. El problema es que se convierta, que eso de alguna manera anule o elimine el acceso, incluso a la legitimidad de otro tipo de relatos, que empiezan a tacharse de aburridos, de pretenciosos, de pedantes, de ¿no? Ese quizás, esa especie de expulsión, lo que es importante. Entonces, yo creo que voy a lanzar solo unas cuantas imágenes, ¿vale? Ya que me he saltado directamente toda la presentación, porque no veo nada de lo que estaba ahí, salvo las imágenes, os cuento rápidamente. Como contraparte, ¿vale?, a ese proceso normalizador y domesticador del relato. Yo no sé si recordáis cómo empieza el Génesis, que es un caso prototípico de, bueno, el libro, ¿no?, algo fundacional. Y es muy curioso porque sabéis que el Génesis tiene dos comienzos completamente distintos. En uno, Dios crea a Adán y Eva al mismo tiempo, y en el otro, Eva es una parte, una especie de reversión de la maternidad llevado al otro, nace de Adán. Estos dos textos conviven como dos comienzos en un mismo texto, y eso no parece plantear ningún problema. Y por supuesto no plantea ningún problema para la propia verosimilitud del texto. Eso, en el régimen discursivo actual, sería considerado absolutamente nefasto. Dirían contradicción, horror, nada puede parecer contradictorio. Elimínenlo. Saquen del montaje esos dos comienzos, solo puede tener uno. Porque lo que tiene que hacer el texto es, de alguna forma, volverse transparente y pretender que es la verdad, ¿vale? Bueno, más imágenes que tienen que ver con esta noción de límite, que simplemente las dejo caer ahí, ¿no? Es esa idea de los místicos, no sé si habéis leído a San Juan de la Cruz, esa idea de la llaga afistolada, de algo que está inscrito en el cuerpo textual como una apertura que impide que se cierre. ¿Sabéis? Y aquí traigo una imagen de Buñuel que probablemente se inspirase, ¿no?, de San Juan para ese corte del ojo, recordáis, ¿no? Y para esta luna, ¿no?, a la que corta la nube. Bueno, pues esa idea de la llaga afistolada, que es algo que en el centro del texto se resiste a cerrarse, se resiste a la clausura. Y decía San Juan, tenemos la herida que se cura, la llaga que se cura y la llaga afistolada que nunca se cura. Es decir, es un límite, ¿vale? Ese camino abierto que nunca se cierra. Otro ejemplo. En este caso tenemos a Warhol, ¿no? Pero podríamos citar a Cézanne también, con la Sainte Victoire. La variación, pero una variación que ¿qué hace al final? Que es todo lo contrario del factualismo, de la repetición y de lo redundante, porque ¿qué hace aquí la variación? ¿O qué hacían las numerosas Sainte Victoire de Cézanne? No intentaban acercarse a la representación factual de la montaña perfecta. Lo que hacían era extrañar precisamente eso. Es decir, volver extraño algo que era cotidiana. Cuanto más miras no sé qué pone aquí, a la misma cosa, más
el sentido habitual más se desplaza. ¿Vale? Y entramos en otro territorio. Tenía varios ejemplos, ¿no?, de esa idea, que es la idea que se opone absolutamente al factualismo de los desayunos de Instagram, que al final lo que hacen que es extrañarnos ese desayuno o parecer que eso es la continuidad de nuestro desayuno, ¿no? Hay ese juego un poco perverso y extremadamente interesante. Tenía otro ejemplo de esto, que era la Fata Morgana de Herzog, pero del que no voy a hablar. Fijaros bien en estas miradas. Esto es una foto de García Alix, no me estoy pasando, casi sí, pero enseguida acabo ya. Es una foto de García Alix, le conocéis, el fotógrafo, ¿no? Entonces, en un momento dado me encuentro con... Él es un gran fan de Velázquez, ¿no? Y me encuentro con otra imagen de Velázquez. Aquí estamos ilustrando otro límite, ¿no? ¿Qué mirada están devolviendo estos personajes? Y obviamente, más que con la movida, tiene que ver con toda una historia también previa de la representación y de la enunciación. Y de repente me encuentro esa misma mirada, ¿dónde? Aquí. Fijaros bien. Hay algo absolutamente semejante. Y quizás también en todos los personajes de las Meninas, que por cierto tiene en el centro de la representación una llaga, un umbral. Y fijaros bien la mirada que devuelve el pintor inscrito en la obra, la mirada de las Meninas, esa continuidad, es decir, ese límite que se establece ahí y que establece y que atraviesa de alguna manera las cronologías. Y aquí otro ejemplo más, ¿no?, de esa especie de sendero abierto en el territorio de lo artístico, del límite, del indio de umbral, ¿no? Una Victoria de Samotracia y un traje de Balenciaga. Y casi por último, otro ejemplo más de esto que estoy intentando ilustrar, que en este caso viene de la arquitectura, de un arquitecto, de Louis Kahn, que tenía tendencia a clausurar, en este caso veis todas esas ventanas, supuestas ventanas abiertas al mundo, para decir, esto no es una ventana abierta al mundo, esto es un signo. Ese triángulo que está inserto en esa claraboya de una galería de arte de Yale, obviamente no tiene ninguna razón funcional de estar allí, salvo la de hacer evidente que ese círculo no se abre al mundo, sino que ese círculo es un signo, de hacer que nos fijemos precisamente en la claraboya. Es decir, en el discurso, en el relato, se anula toda sensación aquí de funcionalidad, de transparencia, etc. Podríamos hablar de los espacios de Louis Kahn largo y tendido, porque son unos ejemplos claros también de eso que se entiende por límite. Y por último cerremos ya con un clásico, ¿no?, que es el Quijote en el fondo. Yo creo que es el ejemplo más evidente de arte como límite. El Quijote en el fondo es una especie de libro infinito, abierto. Si no le hubieran devuelto la cordura a Don Quijote, podría seguir encontrándose ¿con qué? Con personajes, con situaciones que le permitirían ensartar historias ad infinitum, ¿no? Hay un momento en ese texto en ese texto fascinante, ¿no?, que es el Quijote, en el que ejemplifica muy bien también esa idea de la llaga, ¿no?, abierta en el cuerpo textual de una manera casi, en fin, muy concreta, ¿no?, que es el episodio de la cueva de Montesinos. No sé si recordáis ese episodio. En un momento dado, el Quijote es la única vez que se distancia de Sancho, en que no hay testigos, y él se adentra ahí, en esa cueva, y ya no hay testimonio posible. Él es el único que ve, el único que sabe. Sale y lo cuenta, ¿no? Y es adentrarse sin testigos en el territorio de lo que San Juan denominaba la llaga afistolada. Queda todo en el territorio de lo metafórico, es imposible tampoco ir más allá, pero yo creo que podríamos seguir poniendo ejemplos. Nos da una idea de lo que significa ese momento del límite en el arte. Y solo para volver a la cuestión de los hechos, ¿qué significan los hechos reales en el fondo? ¿Qué es esa noción de hecho sobre la que cada vez más se apoya la representación? Mirad, estas dos fotografías tienen aparentemente por objeto un mismo hecho, ¿no? Para un factualista que cree en el fake y en su antítesis la verdad absoluta, cosa un tanto delirante, diría, bueno, ya está, una carrera de caballos es una carrera de caballos, solo hay una manera de contarla, una manera de representarla y ya está, el hecho está fuera. Bueno, el caso es que eso es mentira, el hecho nunca está fuera.
El hecho lo crea, lógicamente, el relato, cuando dota de sentido. Esto es una carrera de caballos fotografiada por dos fotógrafos rusos que viven casi al mismo tiempo. En esta tenemos la clásica perspectiva del documento, de la representación como documento, ¿no? El fotógrafo se sitúa en la retaguardia, dice, así son los hechos y así se los hemos contado, usted no tiene nada que hacer aquí y esta acción se ha terminado ya, ha tenido lugar, la metemos en el archivo, se acabó. Esto es la representación, ¿no? Es el basado en hechos reales. ¿Y aquí qué hace el otro? Y aquí obviamente la dimensión política es clara. ¿Qué hace Rodchenko? Se sitúa más o menos ¿dónde? A los pies de los caballos. Fijaros, estamos ante dos fotografías fijas, pero en la segunda la noción de acción está representada, en la primera no. La primera es algo que remite a ¿qué? Al inmovilismo de lo factual. Aquí remite a una idea de no sabemos lo que va a ocurrir, esto es un espacio abierto, el terreno de la representación en el fondo es un sendero, no una propiedad, y usted, espectador, ciudadano, puede especular con esto. No sé si el ejemplo está más o menos claro. Pero bueno, en cualquier caso, aquí estaríamos hablando de esa tradición, ¿no? del límite. Voilà, ya he hablado demasiado, pero bueno, como ejemplo yo creo que puede ser útil. ¿Se ha entendido más o menos? Bueno, pues pasamos, Jordi, si quieres. Bueno, pues yo voy a bajar, que aquí arriba estoy incómodo. Pues buenas tardes a todas y a todos, gracias por venir, por echar un ratito aquí a escuchar lo que buenamente podemos contaros. A mí me gustaría, siempre que se habla con gente, si alguien habla antes y lo hace tan bien como Pilar, pues te colocan un brete. Tienes que estar a la altura y tienes que ser capaz de enganchar de alguna manera con lo que ha contado, para que todo esto tenga coherencia y le saquemos pues mayor partido. Voy a intentar centrarme de todo lo que ha contado Pilar, que son muchas cosas. Tengo aquí marcadas muy chulas para preguntarle, pero sobre todo el tema de la domesticación de la ficción y de la dogmatización del relato. Parece que esté pasando algo malo con esto de los cuentos que nos cuentan, sea en la tele, en internet, en las noticias. Parece que hayamos perdido cierta capacidad de control sobre ellas o justo cuando más empoderados estamos y cuanto más creemos que somos nosotros los emisores, ¿no? Y yo creo que lo que nos ha aportado Pilar pues, da para cuestionar bastante todo ese entorno. Yo no voy a poder darle mucha enjundia a todo esto porque nos hemos comprometido a hablar como un cuarto de hora y dejar tiempo a que haya más debate. Pero sí creo que puedo introducir algo básico. A ver, y por situarnos, yo soy profe de estética. Es de lo que gano, con lo que me gano la vida, estética y teoría del arte. Y según uno de mis clásicos, Lukács, un filósofo húngaro, marxista, decía que la estética abarca, ojo, la producción de arte, la sensibilidad estética con la cual nos emocionamos o nos dejamos de emocionar frente a una obra de arte o cualquier otra cosa, y la cultura en la cual todo eso se junta. Lo reitero, la producción artística como producción de objetos o procesos o juegos de lenguaje especialmente cargados, densos, cosas que recordamos, ¿verdad? Cosas que nos afectan, pues la estética abarcaría eso, producción, la sensibilidad desde la que partimos y la cultura en la que todo eso se mueve. Me encantaría hablaros de todo eso. De hecho, lo hago continuamente en mis librillos y en clases que grabo, porque curro en la UNED, todos mis alumnos están lejos, entonces tengo que grabar vídeos de estos pues para que vean. Me gustaría hablaros de todo ello, pero no me va a dar tiempo. Así que voy a centrarme en lo último. Anda, gracias. Justo pensaba yo, ¿dónde estará una pizarra? Cuidado, cuidado. Pero no, aquí abajo, aquí abajo. Donde digan. Ahí va, guay. Si escribo aquí, ¿lo verán la gente desde sus casas? Bueno, voy a intentar depender lo menos posible de los rotuladores, aunque es de los grandes vicios de que hacer dibujitos, ¿no? Pues voy a centrarme, esto me reverbera un poco, ¿le podéis bajar un poco el sonido o algo? Es que me siento... voy a centrarme en la última palabra que he mencionado en la definición de Lukács, la de la cultura, porque quizás es la que más fácilmente engarce con lo que ha contado Pilar. Cultura, según su etimología, que siempre es interesante irse ahí, tiene que ver con un verbo latino que es el verbo colere. Colere significa tres cosas a la vez, como poco. Significa cuidar,
significa producir y significa habitar. ¿Vale? Hablamos de cultura en un mundo ideal para designar todos aquellos conocimientos y prácticas mediante las cuales nos cuidamos unos a otros, cultivamos o producimos lo que necesitamos para estar vivos, vestidos, casitas, comida, etcétera, libros de filosofía, y para habitar un espacio, es decir, para ver cómo lo transformamos y cómo nos transforma. No es lo mismo, yo soy de aquí, de Castellón, no es lo mismo vivir en Castellón, donde he vivido toda mi infancia, a vivir en Cuenca, donde vivo ahora, y hace un frío y a estas alturas que no veas. Entonces, habitar esos diferentes espacios conlleva diferentes formas de vivir, ¿verdad? Entonces, vamos a tener presentes estas tres dimensiones. Yo no sé ahora muy bien qué significa cultura. Seguramente sea un negocio obsceno, como muchos otros negocios. Si ojeáis las páginas de cultura de los periódicos, os encontraréis historias como lo del señor Damien Hirst quemando sus cuadros de lunares. Tenían miles de cuadros hechos. ¿Os suena la historia? Bueno, es un pintor que había pintado todos estos cuadros básicamente para especular con ellos, y ahora se ha dado cuenta que podía ganar más dinero quemándolos que vendiéndolos. En fin, la cultura se ha convertido en algo definitivamente turbio. Yo estoy hablando de un pasado muy idílico en el cual podíamos aludir a cosas como estas: cuidar, habitar y hacer, provocar, ¿no? ¿Cuál sería? Seguro que eso en alguna ocasión se ha dado de alguna manera, y seguro que siempre la hemos acabado pifiando. Entonces yo voy a hablaros de la última vez en que se pifió de modo muy claro, para ver si nos ponemos de acuerdo en quiénes somos, de dónde venimos y qué nos ponemos. Entonces voy a hablar de un cuento, hablando de cuentos, que contaba Marx en el capítulo 24 del Capital. Igual os suena de vuestra infancia cuando leíais a Marx. En el capítulo 24 es cuando explica lo de la acumulación originaria. Es cuando explica un cuento en que aparece una duquesa, la duquesa de Sutherland. ¿Os suena? Pues mejor, así os lo cuento. Esto es algo que pasó en Inglaterra entre 1814 y 1820. Había todo un condado donde habitaban, o un ducado o lo que fuera aquello, donde habitaban pues unas 15.000 personillas, unas 3.000 familias que vivían básicamente del campo y de la ganadería, y que tenían a la duquesa de Sutherland, que siempre había sido la familia noble regente, que pues le pagaban en especies, ¿no? Y la duquesa siempre tenía de todo, pues los mejores pepinos, los mejores pollos, lo que fuera, ¿no? Y allí andaban tan felices durante siglos, tan felices, bueno, con sus rachas de opresión y sus hambrunas y tal, pero ahí como que iban tirando. ¿Qué es lo que pasa en 1814? Pues que la duquesa se da cuenta de que puede sacar mucha más pasta si hace algo que Marx llamó, o el Parlamento británico llamó, un cercamiento. Y con esto creo que nos iremos acercando a algo de lo que contaba Pilar. ¿Qué es un cercamiento? Un cercamiento es lo que hizo la duquesa, que le colocó estacas con alambre de espino a todo el territorio que pertenecía al ducado, y cuando lo hubo cercado, dividido en varios cachos, llamó al ejército para que expulsaran a tiros, de hecho, a la población que vivía allí, a las 15.000 personas o 3.000 familias que viven allí. O sea, fue un proceso de expropiación, tal cual, lo recoge el Parlamento británico, mediante el cual esta mujer decidió que aquello que hasta entonces habían sido bienes comunales, como todavía quedan bosques comunales en Soria, por ejemplo, aquí en España y tal, pues esos territorios dejaron de ser comunales y se los apropió. O sea, hay una maniobra de cercamiento, y aquellos procesos de cuidar, cultivar y habitar fueron cercados y sus habitantes fueron expulsados. De hecho, estas 3.000 familias fueron sustituidas por 30 familias de pastores, porque lo que hizo la duquesa fue sacar personillas y meter ovejas, porque las ovejas, mediante la lana y tal, daban mayor beneficio que las personas que le pagaban en especies, ¿vale? Entonces sustituyó las 3.000 familias de campesinos por unas 120.000 ovejas, una cosa así. Y ahí andaba la duquesa. ¿Qué hicieron los campesinos y campesinas? Pues al ser expulsados, obviamente, se convirtieron en fragmentos, que hablábamos de eso en algún momento, en fragmentos de una cultura completamente desgajada. Todos los procesos culturales mediante los que esas 15.000 personas producían su propia subsistencia, se cuidaban para estar bien y eran capaces de habitar aquello y de cuidar el paisaje, se fue a tomar por saco. ¿Qué hicieron los habitantes? Pues la gran mayoría los echaron, los empujaron hasta el mar, hasta la playa. Y había una playa que por Gales tiene que ser una playa, vive Dios, que agreste, y se hicieron pescadores.
aprovecharon los conocimientos que tenían de la tala de madera, del tejer y tal y cual, y se hicieron pescadores y pescadoras. Hasta que la duquesa de Sutherland se dio cuenta de que estaban los campesinos sacándole dinero a algo que a ella no se le había ocurrido que era rentable, les expulsó de nuevo y se quedó la duquesa también con las pesquerías. ¿Qué hizo esta gente expulsada primero de sus tierras y luego de las pesquerías? Pues imagino que se irían, ahí le pierde el Parlamento británico la pista, se irían a las ciudades, se convertirían en obreros, seguramente, o se irían a América, donde a su vez se convertirían en colonos o en campesinos hasta que serían expulsados de nuevo. Sabéis que buena parte de los campesinos que emigraron, ingleses, que emigraron a América, a su vez fueron expulsados de esas tierras por los bancos en los años 20, años 30, a raíz de la crisis que hubo con la desertificación, la polvareda y todo aquello, ¿no? Entonces, tenemos ahí un proceso en el cual esto de lo que hablaba Pilar, de la domesticación de la ficción, de la construcción de un relato dogmatizado, pues empieza a tener raíces. O sea, la capacidad de organizarnos, de producir. Si pensáis, las 3.000 familias que antes estaban ahí, esas 3.000 familias producían cultura, en un sentido cotidiano y práctico. Hacían su cultura, hacían sus procesos cotidianos, ¿no? De vivir, habitar, etc. Y esas 3.000 familias quedaron reducidas a 30. Pero es que luego la duquesa se dio cuenta de que aún podía sacar más pasta si dedicaba todo ese terreno a un coto de caza, para que sus amigos millonarios fueran a cazar allí, ¿no? Como a Franco le gustaba. Y entonces pasaron de tener 30 familias a tener 3 familias que se ocupaban de todo el coto de caza. Si lo pensáis, la progresión geométrica es parecida a la de la cantidad de gente que de alguna manera vive del arte o vive de alguna manera en relación con prácticas artísticas. El 98% de la gente que hace bellas artes jamás trabaja en nada artístico. Quizá haya habido situaciones en las cuales las formas de arte, que tuvieran que ver a lo mejor más con lo que hoy llamaríamos artesanía o lo que queráis, sí que diera lugar a que hubiera 3.000 familias trabajando en todo esto. Pero ya si nos pasamos al 19, a la época de los flaners, al París de las galerías y tal y cual, ya no quedan 3.000 familias, quedan 30. Y esas 30 familias lo que hacen es básicamente cuidar ovejas. Es decir, dar clases en Bellas Artes, ese tipo de cosas y tal. Y al final del proceso quedan 3 familias, que son precisamente Damien Hirst y los 3 o 4 que vivan del ámbito del arte. Ahora, de hecho, ha habido una especie de expropiación radical de todo lo que puede suponer esos procesos. Entonces, no sé cómo voy de tiempo. Dale, tú dale. Vale, me tiráis piedrecillas luego de detrás. Vale, entonces yo simplemente, y para como evidentemente esto no da para exponer grandes cosas con mucha complejidad, pues sí me gustaría remitiros a un esquema muy sencillo para que no nos vayamos a casa con el planteamiento de todo estaba bien hace 200 años y ahora está todo fatal. No es eso. Lo que quiero es, y es mi trabajo como filósofo, es reconstruir algunos palabras, algunos conceptos que nos puedan servir para entender qué ha pasado y para organizarnos respecto a lo que pueda pasar, ¿vale? Para eso, había pedido la pizarra, gracias, organización. He pintado ahí, para los que no lo veis ni lo vais a ver, ahí no se ve, una R y una D. Con la R aludo a una palabra que ha usado varias veces Pilar, que es repertorios, ¿vale? Toda cultura maneja repertorios. ¿Qué es un repertorio? Pensad en cualquier colega músico o poeta que tengáis. Un repertorio es el conjunto de piezas, el conjunto de elementos con los cuales te apañas. Todos en nuestras vidas, seamos músicos, artistas o tengamos una pareja o una familia, tenemos un repertorio. Yo tengo 2 hijos de 20 años ya y tengo un repertorio, mis tortillas de patatas con aioli, la ensalada con aguacate. O sea, ese es mi repertorio y ellos lo saben. Y en parte lo aprecian, en parte. Porque todo repertorio corre el riesgo, y si pensamos en nuestras vidas de pareja lo entenderemos, todo repertorio corre el riesgo de anquilosarse. Me pasa a mí con las tortillas de patata, le puede pasar a cualquier artista con lo suyo. Entonces, digamos que cuando el repertorio se está construyendo y es un repertorio fresco y vivo y tal y cual, los antiguos le llamaban a esto, en lógica presocrática, le llamaban a esto la necesidad. Algo era necesario cuando contribuía de un modo decisivo y significativo a ese repertorio.
Tú tienes una caja de herramientas y tienes clavos, tienes tornillos, tienes destornillador, pero no tienes martillo. Entonces, esa pieza es necesaria, ¿vale? Para que podamos tener un repertorio digno de ese nombre. ¿Qué pasa? Cuando ese repertorio se empieza a anquilosar, empieza a abundar demasiado y en vez de un martillo tenemos 3 o 4, esos martillos empiezan a ser lo que los antiguos llamaban contingentes. Algo contingente no es algo que esté mal, simplemente es algo que ya no aporta nada significativo a aquello que había. Eso puede ser muy buena idea, puede estar muy bien. ¿Por qué? Porque al advertir que tenemos un elemento contingente, el tercer martillo, por ejemplo, podemos cambiarlo con alguien por otra pieza y renovar nuestro repertorio y hacerlo más consistente y más fuerte. Digamos que tanto somos capaces de hacer como diverso, potente y plural es nuestro repertorio, ¿vale? Entonces vienen bien estas operaciones en que descubrimos lo contingente y volvemos a lo necesario. ¿Os acordáis de Amanece que no es poco? Cuando los vecinillos le dicen al alcalde, señor alcalde, hemos perdido la gran oportunidad que hemos tenido que hacer al señor alcalde hace un rato. Señor alcalde, usted es necesario y nosotros somos contingentes. ¿Os suena la frase? Pues es claro, a todo el mundo. Entonces, bueno, los pueblerinos, por supuesto, le están haciendo la coña al alcalde. Es como si lo hubiéramos dicho nosotros. En realidad, la gente del pueblo son los que son necesarios y el alcalde siempre es contingente. Pero no se acaba aquí la cosa, porque aquí he pintado una D del otro lado. La D significa disposicionalidad, toma palabra. ¿Qué son las disposiciones? Son aquellos conocimientos, aquellos talentos, aquellas habilidades que unas tenemos y otros no, mediante las cuales interpretamos, desarrollamos y cuestionamos el repertorio. Entonces no hay repertorio que valga, que se esté ahí a su marcha, en su placidez, no hay cultura que valga, si no somos capaces de cuestionarla. Cuestionarla, sacudirla, ponerla a prueba, como ponen a prueba nuestra paciencia los niños muchas veces y tal. Entonces están viendo ver hasta qué punto su padre tiene un repertorio potente, ¿no? Cuando lo cuestionan, lo sacuden y lo marean, aparece lo que los antiguos llamaban el modo de lo posible. Y aquí ya tenemos una lógica modal planteándose. Está el juego entre lo necesario y lo posible. Ojo que esto es importante para vuestras vidas. Lo necesario es aquello que tenéis que hacer, que tenemos que hacer. Aquello que tenemos que hacer para que nuestra vida funcione y sea potente y digna de ese nombre, ¿vale? Y lo posible es lo que podéis hacer. Afortunados seremos si podemos aparear fértilmente lo que tenemos que hacer con lo que podemos hacer. Y terrible será descubrir que hay cosas que tenemos que hacer y que no podemos hacer. Cuando vemos eso que no podemos hacer, estamos en el modo de lo imposible. Y ahí tenéis la lógica modal presocrática completa. Lo que tenéis que hacer, lo que podéis hacer, lo que no podéis hacer y lo que no tenéis por qué hacer. Estos de abajo se llaman modos negativos y no son malos, insisto. Son aquellos que propician el cambio, que propician la inquietud y que nos vuelven a avanzar. Lo he pintado de esta manera, dibujando una especie de 8 mareado, que esto en física se llama un atractor de Lorentz. Lorentz es un meteorólogo que intentaba reflejar dinámicas que eran complejas y contradictorias como las del tiempo atmosférico. Y entonces, para dar cuenta de eso, dio con una ecuación matemática que producía estas cosas. Producía recorridos en torno, en el momento en que lo necesario se cuestiona con lo contingente. Jesús. Con lo contingente, y eso sería lo que pasa en el manierismo. No sé si estáis muy familiarizados en la historia del arte, es que me dedico a eso. Del Renacimiento hay formas de construir, sobre todo visualmente, arquitectónicamente, muy equilibradas, donde no sobra ni falta nada, y ahí estamos en el ámbito de lo necesario, de lo repertorial fuerte. Pero enseguida con el manierismo empieza a sobrecargarse aquello. Empiezan a aparecer elementos que no pintan nada, personajes secundarios se han puesto delante y los importantes detrás. Todas esas vulneraciones suceden, y es divertido que suceden y es interesante que sucedan porque nos hacen darnos cuenta de cuán arraigado estaba la necesidad, el repertorio. Y eventualmente nos dan bola para cambiar y saltar hacia el modo de lo posible, que es el barroco, y descubrir eso. Y evidentemente nos llevarán a cansarnos de tanto juego. Y entonces diremos, hasta aquí hemos llegado, esto ya no lo podemos soportar, no lo podemos seguir haciendo. Y eso nos llevará o bien a seguir jugando o bien a instaurar un nuevo repertorio.
Este pequeño modelo, con algunas complejidades más que faltan y que no me va a dar tiempo a añadir, se utiliza tanto en análisis de ecosistemas, de bosques, de pesquerías y tal, como en sistemas lingüísticos, artísticos o culturales como los que yo trabajo. Y se entiende que con esto intentamos jugar, como quien juega con una fiera, con la complejidad y la contradicción. Sabemos que aquello con lo que nos tenemos que bregar no es blanco y negro, no es sencillito precisamente, sino que es complejo y está lleno de contradicciones. Y para ello es para lo que queremos una lógica, que estas letritas aquí están puestas como para orientaros. En realidad esto es un proceso vivo, simultáneo, donde se van cruzando las cosas, ¿vale? Entonces, con esto tendríamos un diagrama. ¿Me quedan un par de minutos? Ya, un par. ¿O no? Ya un par, sí. Vale. Y acabo de verdad. Con esto teníamos un pequeño diagrama para entender los cambios que suceden en la cultura, en la política, en nuestras propias vidas. Porque a cada una de estas encrucijadas podemos decidir por abundar en el repertorio, abundar en lo que conocemos, o saltar a lo que no conocemos y estamos investigando. Y para cerrar del todo, a esto los antiguos, a esto que sucede aquí, cuando algo vuelve al repertorio, vuelve a casa, vuelve a la caja de herramientas y lo reconocemos, a eso los griegos llamaban lo simbólico. Simbólico viene de sim, balein. Balein es lanzar ahí, y sim en griego arcaico conlleva la noción de algo que confluye. Lo simbólico es algo que confluye. Para un griego, una moneda partida por la mitad, así rasgada y entregada a dos personas diferentes, era un símbolo. Cuando esas gentes se tenían que reconocer, juntaban sus mitades y se encontraban. Así funcionan las culturas antiguas, reconociéndonos. Las culturas antiguas, las prácticas artísticas antiguas sirven para saber qué somos y reconocernos en lo que somos. Y está bien, aunque a los modernos nos cuesta digerirlo, porque somos más de culturas disposicionales. Y esta de los antiguos se llamaban, si el otro era lo simbólico, esto será lo diabólico. Curiosa palabra, porque diabólico no significa el señor con rabo y cuernos. Diabólico es diabalein, que es lanzar en diferentes direcciones. Digamos que lo que hace el habitante de esta parte del diagrama, el que maneja símbolos, es sembrar las semillas en su debido tiempo, en la tierra preparada para ello, y sembrará, pues que estamos en el Pilar, pues ahora tocaría sembrar el trigo en Castilla, pues toca sembrar ahora. Eso es lo simbólico. Y diabólico en las culturas antiguas era el que cogía el grano y lo tiraba para todos lados, sin atender a dónde caía. Para una cultura agraria, y mi abuelo era labrador, es obvio que el señor que estaba aquí tenía mala fama. Pero cuando la duquesa de Sutherland te ha expulsado de tus tierras y ya no tienes tierra en la que sembrar, y ya no tienes demasiadas semillas, sembrarlas así en la arena de la playa, como si aquello fuera la sabiduría eterna, es un error, porque no van a germinar. Entonces esa es la cosa que os quería contar. Si tenéis ganas de verlo más, y así acabo, hay un librito que está por ahí, está gratis en internet, en academia.edu, un libro mío, pequeñito, que se llama Desacoplados, donde intento explicar esto relacionándolo con las películas del oeste. Así que a toda la gente mayor, hombrecillos como yo que nos gustan las pelis del oeste, ya tenemos una excusa para ver Río Bravo otra vez, y La Diligencia, y Quién mató a Liberty Balance, porque de hecho ahí están todas estas peleas la mar de bien contadas. Y aquí lo dejo porque a eso me había comprometido. Muchas gracias. Bueno, nos queda un espacio para poder escucharnos o intervenir. A uno le queda la sensación así de entrada de que la hipótesis de trabajo de Pilar Carrera, por un lado, sobre la domesticación, pues digamos, mediático-digital del espacio de la representación y de la ficción, etcétera, podría, no sé si es mucho decir, creo que no, conectarse con la hipótesis de Jordi Claramonte sobre el cercamiento, la expropiación de las posibilidades, pues, de creación de lo nuevo, del novum, y en ese sentido, cuando uno intenta escuchar en estéreo, una de las sensaciones que a mí por lo menos me ha quedado es como si la complejidad y la contradicción, que tú has hablado de eso en algún momento dado, se volviera un imposible, ¿verdad?, en el término tuyo. Y me acordaba de hecho de un verso del poeta checo Vladimir Holland que dice: estás sin contradicciones, estás sin posibilidades. Pero ahí yo ya pondría puntos suspensivos porque no quiero pasarme. Y
es simplemente un posible puente de los muchos que se podrían trazar aquí ahora mismo. No sé si entre vosotros y sobre todo de parte de la gente que habéis venido tan amablemente hay alguna cuestión que se quiera y se pueda plantear. Pero quizás... pues es el momento. Yo quizás haría una puntualización antes para que no se... Es decir, cuando nosotros hablamos de entornos mediáticos, me da igual que sea Internet o cualquier entorno mediático, son entornos mediáticos altamente regulados siempre. Es decir, yo hablo de la televisión o hablo de Internet o de lo que sea, ¿no? La cuestión está ahí cuando, digamos, ese modo de representar, ese modo de contar, se naturaliza de tal manera, ¿no?, que empieza a ser, antes lo dije, ¿no?, absolutamente... se convierte en un gran pulpo y prácticamente acorrala ¿no?, a otro tipo de relatos. Esa es la cuestión, pero eso tiene que ver también, bueno, pues con toda la gestión del tiempo de ocio, etcétera, pero no hay que ver en esto una especie de apocalipsis, es decir, la lógica de los medios es la lógica de los medios, no tiene nada de extravagante. El problema es que quizás ahí condicione ya nuestra propia capacidad de acercarnos a otro tipo de relatos. O de decir, esto es un coñazo por definición, ¿no? Y todo tiene que ser más o menos simple y claro, y si no, realmente no merece la pena. Es un poco esa cómo condiciona los modos de recepción de una manera quizás más drástica, que esto obviamente tiene que ver también mucho con el creciente imperio, ¿no?, ahí de los medios de comunicación, que realmente se han ido empoderando, ¿no?, a lo largo del último siglo. Pero es una cuestión que hay que analizar desde la distancia, no se trata de ningún canto apocalíptico, ¿no?, tampoco, para nada. No, para nada. Bueno, puntualización. De hecho, algo que habéis compartido, no sé si lo tenéis preparado o no, pero es este distanciamiento, cuando tú hablas, por ejemplo, del Quijote o tú te vas al siglo XIX o incluso atrás, creo que es un intento implícito, por lo menos así se puede entender, aunque no lo queráis, de salir de esta especie de hegemonía de lo inmediato, de lo apabullante, que lo que hace no es facilitar una mayor complejidad de pensamientos o de críticas, sino justamente, se quiera o no, lo contrario, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que el problema no es tanto esa lógica mediática, cuanto que eso excluya completamente o de alguna manera, ¿no?, convierta en indeseables o convierta en malas otras cosas. Yo hoy le comentaba, estaba leyendo a los estudiantes un fragmento de Benjamin cuando hablaba de divulgación, y Benjamin, cuando hablaba de divulgación, hablaba de Freud como divulgador. Quiero decir, al final, buena parte de lo que se entiende ahora por divulgación, que es una especie de elemento ultraprocesado, se basa en la idea de que las audiencias no tienen la capacidad de descodificar, por supuesto, a Freud. O sea, Freud era considerado un divulgador y era un divulgador. ¿Qué pasa? Que yo tengo que enterarme de lo que decía Freud porque voy a una página web absolutamente ultraprocesada que me resume no sé qué, y Freud lo considero ya un arcano. Entonces, sistemáticamente, cada vez más producción cultural está entrando en el territorio aparentemente ya de lo que es indescifrable y que ni siquiera hay que molestarse porque son comeduras de tarro, ¿no? Eso es problemático. Bueno. No sé qué... ¿Cómo lo ves? Yo hablo mucho ya, pero creo que sí que es obvio que hay una lucha por o sea, todo esto de lo que he hablado, si tuviera que ponerle un título, sería algo así como la importancia o el peso de los procesos de autoorganización. Para mí van como muy de lleno. Entonces, hay procesos, hay momentos de ese fluir por el diagrama, por el atractor de Lorentz, en el cual aparentemente somos arrastrados, como cuando te dejas bajar por un río, ¿no? Y entonces, pues, tienes esa sensación de que estás yendo, pues, como dicen aquí en Valencia, com cagalló per sequía, ¿no? Muy gráficamente, y entonces sabemos que hay formas de autoorganización en las cuales recuperas la producción y recuperas la distribución. Yo creo que los que hemos siempre estado implicadas en centros sociales o en editoriales independientes o en encuentros de editores o mil movidas, pues sabemos de qué estamos hablando. Claro que hay procesos de estupidización y de... Sí, porque genera mayor negocio, supongo. O sea, pero yo no creo que sea tampoco una cuestión. Bueno, aquí entramos en otro debate, ¿no? En torno a los medios. Yo creo que cumplen su función. Es decir, lo que no puedes es pedirle peras al olmo. Tampoco es la cuestión. Cumple alguna función. El problema es cuando probablemente el paradigma, un determinado paradigma de entretenimiento, que en el fondo es una forma de negocio, porque el ocio es negocio. Tú estás consumiendo, ¿no? Estás comunicando, con lo cual estás generando a cierto punto plusvalía ahí, ¿no? Sistemáticamente, aún sin saberlo.
cuando eso de alguna forma lo abarca todo y se convierte o sea, esa yo creo que es la parte más problemática, es decir, cuando al final tú solo ves series y no sabes ni que existió un tío que se llamaba Orson Welles, o por ahí alguien vivo, por una hora recientemente muerto, Michael Cimino, sino, imagínate, o Tarkovsky, ¿no? O Kaurismäki, que no está vivo. Entonces ahí, bajo la apariencia de una multiplicidad total, de lo que hay que ser conscientes es que eso siempre es un espejismo. Una trampa. Claro, es una trampa, porque al final parece que todo está ahí. No, todo no está ahí. Si todo estuviera ahí, esto sería, alguien sabría quiénes eran estos tíos, ¿no? Y obviamente no, eso es una estructura que... Pero bueno, quiero decir, es fascinante desde el punto de vista de la reflexión teórica, claro, lo que está ocurriendo, ¿no? Es llamativo. Y bueno, supongo que además todos también nos hemos dado cuenta, si pasáramos a analizar ahora el caso del COVID y demás, es un caso absolutamente de laboratorio, porque es un drama del que un medio ha tenido absolutamente la exclusiva. Toda esa experiencia está atravesada por la propia lógica de Internet, porque era prácticamente la única ventana abierta al mundo, ¿no? Entonces, si somos conscientes del tipo de experiencia de que se trata, del pozo que nos ha dejado eso, también podemos experimentar cuál es un poco la lógica de ese medio que ha sido el que ha dado la sintonía, ¿no? de la pandemia y de esos momentos tan dramáticos. O sea, realmente, bueno, vivimos en un momento en el que esos elementos centrales de los que no se suele hablar demasiado cuando se habla de arte, por ejemplo, y es fundamental aludir a ese entorno en el que esa actividad se desarrolla, y ese entorno está completamente atravesado por los mass media. Por eso yo creo que no hay que compartimentar nunca esos territorios, ¿no? Estás hablando de arte, estás hablando de estética, pero efectivamente la producción se lleva a cabo en un determinado entorno, y ese entorno a día de hoy es un entorno que está absolutamente atravesado por los medios de comunicación, ¿no? Para mí la diferencia, viniendo de donde vengo vitalmente y socialmente y tal, la gran diferencia es esta de la que hablo cuando hablo de autoorganización. Sí. O sea, que esos procesos de alguna manera deriven hacia procesos de autoorganización y de autoproducción social y política, comunitaria, vital y tal, o no. Y esa es la gran diferencia. Yo no voy a entrar en movidas de si los medios son más malos o más No, si nadie habla de eso. Por eso, lo que sí que tengo muy clarito es que de alguna manera todas las movidas, todas las que haya, desde planteamientos urbanísticos o de gestión cultural o de popularización artística, al final pueden caer en formatos paternalistas, patronizing, manipuladores o de mercado, y la gran piedra de toque que tenemos hoy por hoy sigue siendo el nivel de autoorganización que permite y que espolea de alguna manera aquello que hagamos, y ese es mi punto de investigación. Hay quizás una metáfora muy clara, ¿no?, para ilustrar esto. Yo cuando le intento explicar, ¿no?, a los alumnos hablamos de creatividad, ¿no? Y entonces tú dices, en el fondo, tú puedes consumir sistemáticamente productos hiperestandarizados, productos ultraprocesados en los que no hay novedad, porque es como cuando vamos al cine y empiezas a ver una película y de repente dices, esto ya sé de qué va. Si sabes de qué va, es porque en el fondo la estructura es la misma. Es decir, es como el mismo producto pero al que cambian el packaging, ¿no? Tú con ese tipo de productos o con esas formas, digamos, textuales, llámale divulgativas, un poco siempre secundarias, etcétera, puedes hacer lo que puedes hacer. Si tú te coges un plato preparado de no lo sé, que lleve berenjena, te coges un plato preparado de berenjena y lo que puedes hacer es ese plato preparado de berenjena. Si tú tienes una berenjena y sabes cómo manejarla, cómo tratarla, cómo domesticarla, cómo hacer de eso algo, un plato sabroso, pero claro, eso implica un saber, implica un acercamiento al objeto mucho más físico, mucho más material, un conocer, un saber hacer relato y convertirlo en un plato. Entonces tú, a partir de esa berenjena cruda, más o menos, puedes generar innumerables relatos. Yo tengo un libro que son recetas de berenjena de 500 páginas, imagínate lo que puedes hacer con una berenjena y otros ingredientes. Ahora bien, si tú te vas al producto supuestamente ultraprocesado, masticado, puedes hacer lo que puedes hacer. Entonces yo creo que eso es un... bueno, da un poco cuenta de por dónde vamos, ¿no? Yo me pongo a ver las meninas y eso no se acaba nunca.
me mete ahí en una especie de vorágine en la que, ¿de qué va este tío? Un juego de espejos ad infinitum. Son como una berenjena, pero con niveles. Claro, es como una berenjena. Puedo especular ahí, claro, veo algún producto ultraprocesado, característico de tal, y es que ya lo he visto 1000 veces. Lo que puedo hacer es lo que puedo hacer y ahí se acabó. No saco nada en claro, ¿no? Bueno, es un poco ¿no? Sí, me gustaría saber si hay alguna intervención. Tenemos unos micrófonos aquí, la mar de monos deseando ser acariciados. Venga. Porque es la ocasión y sería una pena si alguien quiere que no lo haga. Miau, miau, miau. Y si nadie quiere y no se hace. Creo que la señorita de la segunda fila quiere algo decir. Bueno, entonces en cualquier caso, bueno, podríamos seguir. Sí, perdón. ¿Está el turno allí? Vale. Me gustaría saber, por ejemplo, a artistas que no utilizan este medio, ¿dónde los incluirías? Por ejemplo, se me ocurre a Jaume Plensa, ¿no? ¿Que no utilizan qué medio, perdona? El digital, o sea, con todo esto. No, pero si no se trata de eliminar el medio digital. Lo que estoy diciendo es que al final el medio digital, como tal medio de comunicación de masas, impone hasta cierto punto su lógica. Los medios no perdonan en ese sentido. Entonces, bueno, si tú entras en una determinada dinámica de un determinado medio, pero eso no quiere decir que alguien no pueda utilizar como tal la tecnología digital. No sé si me explico con esto. Yo me refiero más que nada a, digamos, ese tipo de producción masiva que forma parte del entorno digital o de Internet. Y lo que sí es cierto, obviamente, es que no se conoce ningún medio que se haya dedicado como objetivo primario a empoderar a nadie, salvo que esa supuesta retórica del empoderamiento sirva para otros fines. Pero esto no me lo estoy inventando tampoco, ¿no? O sea, un medio de comunicación... yo estoy hablando en este caso de ese sistema digital como un sistema mediático, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. Pero un medio de comunicación se empodera a sí mismo. Lo que es útil para el negocio funciona, lo que no, como cualquier empresa, ¿no? Lo que pasa es que Internet ha jugado mucho, es mucho más inteligente hacerlo así también, con esa especie de retórica, ¿no?, del empoderamiento. Pero si nos vamos a la definición de usuario, ¿vale? El usuario es aquel que utiliza una cosa ajena, que no le pertenece. Esa es la definición de usuario, y yo creo que está claro, ¿no?, desde el primer momento. Entonces ahí quizás se han confundido, y teóricamente también se ha entrado en esa dinámica, se han confundido muchas cosas, ¿no? Y se ha entrado en una retórica, que es una retórica eficaz en términos publicitarios, pero que no puede ser considerada seriamente tampoco en términos teóricos, ¿vale? O sea, esto no es una crítica al arte digital por un lado, ¿de acuerdo? Yo estoy hablando en concreto de grandes productores porque esencialmente esa es la cuestión, de grandes productores de relatos y de grandes productores de representación, y cómo esto puede tener un impacto, ¿no? Un impacto y de alguna manera colonizar de una manera mucho más fehaciente, mucho más potente que antes, por la propia extensión. De hecho, lo que os decía antes, o sea, yo al final ahora llevo el medio en el bolsillo, estoy todo el rato metido en ese entorno mediático. Antes era algo muy puntual, ¿no? Entonces, los efectos que eso puede tener también sobre esa dimensión, y sobre todo sobre la voluntad de la gente también de abrirse a otros territorios. Al final, cuando nosotros vemos algo, es la prueba de fuego, ¿no? Cuando vemos algo, una película, algo, un fragmento, que de alguna manera nos violenta o nos dice... me voy a decir, qué coñazo, no quiero tal, ahí tenemos que decir, aquí hay algo. Y es que me están sacando de mi zona de confort. Y cuando me están sacando de mi zona de confort, bueno, pues reacciono, ¿no? Porque esa no es la manera a la que estoy habituado que me cuenten las cosas, esos tempos no son los tempos habituales. ¿Pero por qué? Pues porque hemos naturalizado un tipo de relato y el resto nos parece que son, en fin, comeduras de... ¿Me explico? Ese es el poder también de los... Quizá convendría meter esto en una perspectiva histórica y entender, por ejemplo, que Homero, la Ilíada, la Odisea, el himno a Hermes, en griego Homero viene de homerides, que significa los que se ponen de acuerdo. O sea, hay mucho debate sobre si Homero existió o no, sí, seguramente no, y es una figura mítica que servía como referente a todas aquellas y aquellos que se ponían de acuerdo para contar su historia, porque esa historia no estaba escrita, no estaba transcrita.
Entonces la historia se mantenía a través de una especie de consenso fluido en el cual se ponían de acuerdo para contar una historia, hasta que llegó alguien y tuvo la terrible idea de transcribirlo y meterlo en texto, con lo cual ya la Ilíada era lo que decía ese texto. Y fue un gesto de poder brutal, seguramente sin igual en la historia de la humanidad y mucho más despótico que el de los medios digitales de ahora. Y luego cuando se inventó la imprenta y de repente esa misma versión escrita y no otra se difundieron. Sí. Ahora que tenemos palabras, ahora que tenemos los medios, pues a veces yo venía conduciendo esta mañana escuchando la Ilíada en un audiolibro en griego y mola un montón porque estás como volviendo a escucharla en la voz con el recitativo y tal que se hacía. Hay palabras por ahí, pero ya no sé. 2 por lo menos. Allí. Sí. Perdón. ¿Tienes el micro? Hay 2. Lo tengo yo, pero si queréis lo paso. No quería, me está llamando mucho la atención una cosa, lo que está diciendo Pilar de la sobresaturación, el vendernos la verdad cogiéndonos a un hilo que realmente quizá tenga un 1% de realidad, y lo que está comentando Jordi. Uniendo las dos cosas, el escenario es muy descorazonador, porque al final estamos en el negativismo, en la contingencia y en la imposibilidad, porque el mismo contenido de audiovisual que tenemos que consumir no va a cambiar nunca, porque el mercado o la forma de consumir no va a variar, a no ser que cambie el paradigma, pero esto va a ser muy difícil, va a ser muy complejo que esto pase a corto plazo. Entonces yo desde aquí me está dando un poquito de bajón. No, ¿qué va? No, en absoluto, no se trata para nada de ser, yo creo que de una cuestión descorazonadora. Lo descorazonador es que interpretemos los medios de comunicación en términos dogmáticos. Ni la ciencia, ¿desde cuándo se puede hablar de objetividad como se habla de hechos, que la mayoría de las veces son hechos de lenguaje en cualquier caso? Si nosotros tomamos, por ejemplo, la típica discusión en torno al fake, ¿no?, que está muy de moda, ¿cuál es el problema del fake? El problema del fake para mí no es tanto el fake o no, porque yo no me creo las noticias, todo el mundo sabe que una noticia detrás hay una agenda, cuanto que lo que implica es que parece que lo que no es fake es verdad absoluta. Eso es alucinante. O sea, el resto del panorama informativo hay que tomárselo como si fuera verdad absoluta, es decir, en sentido dogmático. Porque claro, en el otro lado ya está el fake. Si la ciencia, lo que consideraríamos paradigma hasta cierto punto nunca habla de verdades absolutas. Ahí nos movemos en un territorio danzarín, oscilante, hipotético. Y lo que hoy se asevera, igual tiene que ser mañana ¿qué? A lo mejor no he cuestionado, pero sí matizado. O lo que funcionaba es sustituido por otra cosa que funciona mejor. Entonces, lo que es bastante alucinante es que en el territorio mediático lleguemos a esa especie de dogmatismo en el que se habla de la verdad con mayúscula. Es que yo creo que en el fondo estamos buscando eso ahí y ese no es el lugar que hay que buscar ahí. Eso es un territorio de construcción y, para empezar, de construcción política en el que, bueno, determinadas voces tienen más visibilidad, otras menos. Pero en cualquier caso lo que no podemos es abordar ese territorio en términos de verdad absoluta o de mentira absoluta. Insisto, la ciencia nunca se plantearía esto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de los medios de comunicación como si no está ahí la verdad? Bueno, es que estamos en un territorio, vuelvo a insistir, es un territorio de poder, un territorio de construcción política, un territorio de acción. Entonces, yo creo que ahí no tenemos que buscar eso, ese tipo de verdad absoluta, ¿no? Y entonces tampoco nos sentiremos tan descorazonados, ¿no? Hola, yo realmente tengo una pregunta. Pero antes de esa pregunta quisiera hacer una pequeña disquisición muy corta. Primero, yo siento que verdades absolutas no hay, ya la ciencia nos lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? El absolutismo de las verdades pues no existe. Y segundo, es que este mundo pues es mucho más complejo de lo que nos lo puede presentar los medios de comunicación. Y para allá voy, para mi pregunta, ¿no creen ustedes o consideran ustedes que los medios de comunicación son medios hegemonizantes de la cultura? Contesto yo, es que no. Bueno, son medios hegemonizantes, pero esto, fíjate, los teóricos del funcionalismo, que eran teóricos esencialmente americanos, ¿no?, con una perspectiva muy pragmática de orientación a los medios, ya por los años 50, 60, decían que una de las principales funciones de los medios de comunicación era el mantenimiento del status quo. Es decir, es evidente
al final ahí, pero lo que quiero decir es que eso tampoco resulta sorprendente. Los medios de comunicación tienen una función y no va a ser una función en modo alguno revolucionaria, ¿no? Claro. Lo que hacen es de alguna manera, bueno, pues mantener una cierta estabilidad sistémica que permita que eso funcione de manera más o menos. Entonces, homogeneizadores tienden a ser homogeneizadores por el propio sistema de producción, ¿no? Porque al final tú tienes que producir mucho en poco tiempo y rentabilizar eso. Entonces te adoptas más o menos un determinado canon que funciona, que no es demasiado incómodo. Bueno, ahora bien, hay otra parte también de la que hay que ser conscientes, ¿no? Cuando hablamos de eso que se denomina tradicionalmente cultura de masas. Y es de que en el fondo aquí todos estamos donde estamos porque existe esa cultura de masas. La gente científicos, quien queráis, ¿no? La gente que se dedica un poco a este ámbito discursivo, al ámbito del conocimiento, han llegado donde han llegado porque se han formado a través de copias, ¿no? A través de reproducciones técnicas, es decir, a través de productos masivos. Entonces es todo más complejo de lo que parece, pero es evidente que ahí de lo que sí hay que ser consciente es de qué podemos esperar de cada uno de esos sistemas o de esos ecosistemas sociales los que nos pueden dar, ¿no? Y al final de vez en cuando igual está bien cocinar una berenjena en vez de comer un plato precocinado. Quiero decir simplemente esto. No pasa nada, pero a eso me refiero. Variedad, esencialmente. Esa es la cuestión que habría que plantear, ¿no? Bueno, pues ese es el problema, quizás. Yo creo que la variedad sí la hay. El problema es que emerge difícilmente, claro. Porque todo aquello que de alguna manera rompe, somos animales de costumbres, ¿no? Rompe con aquello a lo que estamos habituados, con el tipo de relato que nos resulta cómodo y al que estamos habituados, pues tendemos a... pero todo esto es un proceso también de aprendizaje, ¿no? Al final tienes que vencer eso y, bueno, ¿no? Buscar otras cosas. Si os he contado el cuentecillo de Marx, del capítulo 24, es para de alguna manera coger esto que estás diciendo y situarlo en un contexto concreto. Todas nosotras y todos nosotros nos hemos formado con copias y todas nosotros somos, a no ser que esté la duquesa por ahí atrás sentada, somos desahuciados y desahuciadas. Somos gente sometidas a un proceso de expropiación cultural y antropológica como no tiene parangón en la historia de la humanidad. La humanidad habitando este planeta básicamente ha mantenido una cantidad de población regular durante miles de años. Las técnicas agrícolas prácticamente no se modificaron desde la época de los griegos hasta el siglo XVI-XVII, cuando se empieza a hacer rotación de cultivos. Quiero con esto decir que todas estas ínfulas que nos ponemos y todas estas sofisticaciones son muy recientes y en gran medida no son una conquista, sino una imposición. No son una medalla, sino una condición que tenemos. Y que al igual que les pasó a los expulsados, a los desacoplados de la duquesa de Sutherland, nos pasa a nosotros. No tenemos más remedio que autoorganizarnos. Y si se nos ocurren buenas ideas, la duquesa va a buscar la manera de hacer para quedárselas ella, sin ninguna duda, porque pasó la duquesa. Y eso no nos puede pillar de sorpresa, camaradas. Simplemente eso es la cuestión. Pero bueno, yo creo que vivimos, tú has dicho algo importante, que vivimos en un mundo enormemente rico y complejo. Yo soy, esa es la opinión, ¿no? Yo ahí soy más benjaminiana que otra cosa, ¿no? Y creo que ahí efectivamente la reproductibilidad técnica no es necesariamente un mal, ¿no? Establece una forma, Benjamin lo decía, ¿no? Esa idea de acabar con lo aurático, con lo original, la idea de la copia. De hecho, cuando nosotros vamos al cine estamos relajados, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al museo seguimos sin estar del todo relajados y eso no tiene que ver con las obras que están allí, sino con la imposición de una determinada manera de relacionarse con eso. Probablemente la manera de relacionarse que impone el cine, en la que todos tenemos algo que decir, debería extrapolarse a otro tipo. O sea que la copia y ese mundo tiene algo también de civilizatorio. Yo simplemente creo que hay que lanzarse ahí, ¿no? A ese ámbito de esa diversidad, pero claro, tiene que existir esa diversidad. Hay que consumir diferentes tipos de relatos. Parece que estoy aquí dando consejos, pero realmente es que creo que esa es la cuestión. No pasa nada por consumir una serie de Netflix 2-3, pero igual tengo que ver también Orson Welles, ¿no? Igual tengo que ver también F for Fake, porque eso ahí no va a emerger necesariamente.
no va a emerger, porque eso no es lo que renta ahí. Entonces, bueno, es normal, ¿no? Pero eso hay que buscarlo. Además, es más trabajoso, como trabajar la famosa berenjena, pero tiene sus recompensas, indudablemente, ¿no? Hola, ¿sí? ¿Se oye? Bueno, gracias a ambos por vuestras intervenciones. Yo alcanzo a entender, por lo que comentaba Pilar, que, bueno, principalmente una de las consecuencias, ¿no?, de esta digitalización que tenemos, ¿no?, sería casi epistemológica, ¿no? Es decir, la recepción que hacemos del arte va siendo cada vez más distanciada, ¿no? O sea, va costando más. O sea, hemos roto un poco el aura, ¿no?, de la que hablaba Adorno, cuesta más. Yo conozco un poco más la obra de Jordi y, cogiendo un poco tus aportes respecto a lo que has comentado, Pilar, y refiriéndome a Jordi, por si se puede crear un poco de sintonía entre ambos. Pero estamos en total sintonía, ¿eh? Bueno, quiero decir, en total sintonía desde el punto de vista del pensamiento. No tenemos que homogeneizarnos. Diverjamos alegremente. Te oigo mal yo, no sé si es que... Yo no oigo nada, ¿eh? Nada, además vamos a tener que parar. Sí, es que no oigo nada de nada. Autopoiesis. Es que no se oye, sin el micrófono desde ahí abajo hay mucho eco. Vale, ahora sí, intentaré ser breve. Jordi da mucha importancia al concepto de autoorganización derivado de la autopoiesis, ¿verdad?, de Maturana y Varela. Y mi pregunta es la siguiente. Jordi, tú también estás trabajando ahora en bioarte, ¿verdad? Y tenemos en común con los seres vivos la autoorganización, ¿verdad? ¿Cabría la posibilidad de que fuera una salida el bioarte, la autoorganización respecto al bioarte, para romper con esa forma de enfrentarnos al arte que ha generado, como comentaba Pilar, esa forma digital de entenderlo? Y en caso de que fuera así, ¿cómo sería posible esa autoorganización entrocando con ese elemento, digamos, natural? Gracias. Bueno, es un pedazo de pregunta. En realidad son todos temas como muy recientes. Sorprende pensar que hasta hace 4 días parecía que estaba justificado ignorar que las plantas tuvieran sensibilidad. Parecía una tontada de hippie o de fumado o algo así. Pero lo cierto es que hay experimentos científicos como los de Stefano Mancuso o Mónica Gallano y tal, que muestran con toda claridad que las plantas pueden ver de alguna manera, o sea, tienen algún tipo de proceso mediante el cual son capaces de detectar variaciones de orden visual. Se mueven, etcétera, pero lo mismo sucede con los hongos y con las bacterias. O sea, que realmente compartimos sensibilidad y compartimos esta noción de cultura de la que hablamos con bichos muy diferentes. Entonces, claro que podemos aprender, no tanto siendo nosotros antropomorfizantes hacia ellos, ¿no?, y convirtiéndolos en pequeños humanos peluditos o con cilios, sino casi al revés, o sea, considerándonos a nosotros mismas más claramente lo que de hecho tenemos de composición bacteriana, etcétera. O sea y por ahí yo creo que es un campo de investigación que a mí en concreto estoy derivando hacia él de un modo como natural, como lógico, ¿no? Y bueno, espero sacar algo en claro de ello. Por lo demás, siempre una cosa, autoorganización va más allá de la autopoiesis y está antes de Maturana y Varela, porque Maturana y Varela se refieren a procesos, ellos hablan de autopoiesis como autoconstrucción a nivel molecular de las células. O sea, los cuerpecillos vivos se producen a sí mismos, son autopoyéticos, porque yo me como un bocata de longaniza y me convierto en Jordi. Si se lo come Antonio, se convierte en Antonio, no se convierte en Jordi, ni en bocata de... Yo sí que siento muchísimo. De hecho, os animo a seguir la conversación fuera, pero para no desencajar en el bar demasiado las piezas del puzzle de estas jornadas, creo que es el momento idóneo entre el bocata, la bacteria y la berenjena para irse, para salir con buen sabor de boca y dejar un espacio de descanso para que pueda venir la siguiente mesa sobre la obra y la figura de Jean Fuster, que tanto nos interesa también. De verdad que muchas gracias por todo y seguimos. Gracias, doctor. Gracias, Mireia. Hay que